Nadie se atrevía a transitar por aquel camino. El demonio tenía el control de esa zona. A través de estos dos endemoniados, a través de cuyas vidas se manifestaba el diablo, estos dos endemoniados en esa región vivían en los sepulcros, eran muy violentos, y todo el que pasaba por aquel camino que se encontraba con ellos, pues conocía su furia, su violencia, el odio de los demonios y la fuerza sobrehumana de aquellos demonios que poseían a estos dos desgraciados, a estos dos dignos de compasión, porque así somos todos los hombres, especialmente los hombres que sufren, y el que sufre la opresión del diablo es digno de compasión, claro que sí. El hecho es que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, porque los que lo habían hecho habían salido mal, habían experimentado la furia, el odio, la violencia, el ataque de estos dos endemoniados, es decir, de los demonios que los poseían. Hasta que pasa Cristo por ese camino y derrota a los demonios. Sin embargo, la reacción de la gente de aquella región es pedir a Cristo que se vaya. Ellos pueden acercarse ahora libremente, el camino está abierto, y sin embargo piden a Cristo que se vaya. Prefieren que no sufran, no sé si tenían miedo de que padeciesen más cerdos o de qué, con tal de que tuviesen eso resuelto, no se preocupaban mucho de la salud espiritual, de la liberación de los oprimidos, de la libertad que ahora ellos tenían para transitar por ese camino, de que había llegado la liberación a esa región con Cristo. Y en vez de pedirle a Cristo que se quedase, que es lo que tenían que haber hecho, le piden que se vaya. Esto es una realidad hoy también, no solo por el hecho material de que continúa habiendo personas endemoniadas, sufriendo, y muchos de estos demonios son violentos. Hay personas, yo conozco algunos casos, por ejemplo, una mujer bastante débil, enfermiza, doliente, y sin embargo, cuando tenía que hacer limpieza general, mover muebles, los movía con una facilidad asombrosa. Levantaba los muebles como si nada, con una fuerza sobrehumana, porque estaba endemoniada. Otro caso de un hombre cuyo rostro, cuyos ojos, muchas veces asomaba lo que había dentro, el demonio, el odio del demonio. Y una vez le pegó un empujón a su mujer en la cocina. Ella salió disparada. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia grave, porque cayó de una forma que pudo salvar la situación, pero unos centímetros a izquierda o derecha se podía haber esnucado contra el frigorífico y haber muerto de la fuerza de aquel empujón. Sobrehumano. Sobrehumano. No es algo que digas, es que está en relación al esfuerzo que ha hecho el músculo, el brazo. No. Una fuerza sobrehumana que no se corresponde con el movimiento realizado. Y esto es lo que ocurre. Personas que están endemoniadas, a veces estos demonios manifiestan su presencia de esta manera, otras veces de otra manera. Pero lo que ocurre hoy, más que esto todavía, es que en muchos caminos estamos echando a Cristo y permitiendo que los demonios campen a sus anchas. Por ahí la violencia, la maldad, el odio del diablo tiene el control de la situación, territorios enteros. Y no me refiero a territorios geográficos solamente, sino territorios, entre comillas, como la educación de los niños. Ahí le hemos dejado a Satanás tomar el control prácticamente para pervertir a los niños, para engañarlos, para llevarlos al error, alejarlos de Dios, enseñarles falsedades sobre la historia, sobre la naturaleza humana. Cuando hubo una guerra en desventaja en Israel estaba atemorizado por los filisteos. Viene un muchacho, un pastorcito, David, contra el jefe de los filisteos, Goliat. Una diferencia notable. Un soldado experimentado, corpulento, enorme, un muchachito, sin experiencia, etc. Pero dice,
Tú vienes contra mí con lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. ¿Quién se presenta hoy para luchar con las armas de Dios, para rescatar estos territorios de la opresión del diablo, para rescatarlos para el reino de Dios, para luchar el buen combate? No solo territorios como este que acabo de decir, podríamos decir muchísimos, los medios de comunicación, incluso los llamados católicos, entre comillas. La política, la economía, la salud, incluso comunidades cristianas, donde hemos dejado que el diablo tome posiciones y no nos atrevemos a entrar en ciertos sitios. Hemos renunciado a entregarle el poder al diablo porque no luchamos con las armas de Dios. No seguimos el ejemplo del rey David o los ejemplos de los hombres de Dios que a lo largo de la historia combatieron en nombre del Señor de los ejércitos, con fe y con compasión para liberar a los oprimidos y para llevar el nombre del Señor y su reino allí donde tiene que reinar. Hemos dejado tantas situaciones en manos del diablo. Por temor al bravucón, al insolente, al violento, nada podrá hacernos, ni tocarnos con un dedo, si vamos en nombre del Señor, permaneciendo en Cristo y actuando en obediencia al Señor. Por engaño, por haber asumido las mentiras de aquel que es llamado por Cristo el mentiroso, claro que también el Señor le llama el homicida, mentiroso y homicida desde el principio. Pero tragamos las mentiras y tememos al homicida. Pero nosotros tenemos al Dios que da la vida, al Dios de todo poder, ¿o no? En el Evangelio de ayer escuchábamos cómo el Señor reprende a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué temíais? ¿Por qué estabais llenos de miedo? ¿Por qué? No se espera eso de vosotros. El Señor ha puesto a su iglesia como luz y como ejército para llevar su liberación, su salvación, la verdad del Evangelio sin miedo, a todos los territorios y rescatar a los hombres oprimidos por el diablo. Pero a veces estamos atemorizados, escondidos, como Gedeón al principio, escondido por miedo. Sin embargo, el Señor todavía cuenta con nosotros, tiene una misión para su iglesia. Estamos siendo fieles a esa misión. Vamos en nombre de Cristo, en nombre del Señor de los ejércitos, a liberar a los oprimidos y a rescatar para el reino de Dios tantos territorios donde ahora el diablo se ríe burlonamente y dejamos que se siga riendo. El Señor está esperando que actuemos, no está esperando que las cosas se solucionen por sí solas. No lo van a hacer. Está esperando que actuemos en su nombre. Si no lo hacemos, pues el Señor usará otros medios o, con su venida, pondrá todo en orden. Claro que sí, porque Él va a reinar, eso no lo cambia nadie. Pero tal vez por nuestra culpa, muchas situaciones ahora están entregadas al enemigo, cuando el Señor quería reinar sobre esa situación y no se lo permitimos. En vez de llevarle a esos lugares, hacemos como estos gadarenos, que le pedimos por favor que se vaya, que nosotros queremos tener paz, falsa paz, en vez de pelear para que venza Cristo nuestro Rey. Pues Señor, misericordia de todos nosotros y aviva nuestra fe para no decaer en medio de las pruebas por las que tenemos que atravesar necesariamente, pero queremos que nuestra fe crezca para luchar contigo. Así sea.